Así que bueno muchachos, vamos a comenzar la reacción de hoy día. Hoy nos toca el Mundial del Corea y Japón 2002. ¿Qué podríamos decir de este mundial? Que era un mundial, era el primer mundial que se hizo en Asia y en dos eh, países en simultáneo, Corea y Japón. Él es uno de los mundiales que tecnológicamente la iba a romper. Por tirar alguna, sin spoilear tanto, es el primer mundial donde el balón ya cambiaba del blanco y negro, ya se pasó a ser un balón con diseño. La mayoría recuerda este balón por ser uno de los que cambió la nueva forma de jugar al fútbol. En cuanto a cambiar los colores, el diseño de la pelota de fútbol, porque todos los mundiales anteriores se jugaron, bueno, sin hablar los primeros mundiales, pero casi la mayoría fueron en blanco y negro, así que para no spoiler tanto, vamos a empezar la reacción del mundial de Corea y Japón. Así que démosle, ahí vamos a ir conversando un poquito. Hay muchas cosas que pasaron en este mundial, así que démosle con la reacción. En el año 2002, la Copa del Mundo llegaba por primera vez al suelo asiático. Fue algo inédito en más de un sentido, ya que sí, muchos hablan del Mundial este de México, Estados Unidos y Canadá, pero en realidad el Corea-Japón fue el primer Mundial coorganizado por dos naciones distintas. Ahí estaban los coreanos y japoneses, estaban felices por ser el primer anfitrión que se hizo en Asia, los primeros anfitriones a nivel histórico en el fútbol. A pesar de que es un mundial de hace 24 años atrás, ambas naciones asombraron al planeta con estadios futuristas y toda la tecnología que envolvían a ambos países, al punto de que Nokia aprovechó la inauguración de este mundial para presentar ante el mundo el primer teléfono celular que poseía una cámara. Imagínense. Miren del tiempo que estamos hablando, del 2002, estamos hablando casi aquí al ladito, hablando de años, pero ahí estaba mostrando el primer teléfono con cámara. Aprovechando el mundial, tiraron su papita los asiáticos. Lo revolucionario que fue. Las mascotas de la copa eran bastante, pero bastante Pero miren esas mascotas, ¿qué parecían? Parecen marcianos, como que viniesen de otro planeta, literalmente de otro planeta. raras, ya que no eran animales, no, los organizadores las denominaron como seres futuristas llamados Ato Kazimiek. De allí Futuristas. nacieron varias teorías de que se trataban de alienígenas o seres de creencias ocultas en la cultura asiática. Nunca lo supimos, pero tampoco lo dudo. Pero bien, adentrándonos más a la pelota, aquí tendríamos a la Ahí está el balón de Corea y Japón. Lindo igual, ¿eh? Tenía un diseño muy bonito. Y muchos recuerdan este balón porque, como les decía, bestial pasó a la Fever historia. Nova. En mi opinión, uno de mis balones favoritos. Fue la primera pelota que cambiaría en gran manera el diseño que la FIFA. Miren, ahí están los diseños antiguos, eran casi todos blanco y negro, tenían detalles que tenían pequeños colorcitos como la del 90, Venía usando en los últimos mundiales. Fever Nova tiene por significado pero este balón llegó a revolucionar todo lo que eran los balones antiguos de los mundiales. ser más que un balón. Fever en inglés por esa fiebre que despierta el verano, cuando el calor y la emoción se sienten en el aire. Y Nova es el significado de una estrella que brilla por poco tiempo, pero con Ronaldinho, mucha intensidad, haciendo alusión a lo que significa un mundial de fútbol. Sí, ya que a pesar de que la copa dura poco tiempo, es algo que brilla con tanta intensidad que termina paralizando al planeta. Ok, hasta aquí el contexto cultural de la Copa. Iniciemos. Francia, la Francia del mítico Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. El actual campeón llegaba con toda su figura a Francia 98. O sea, perdón, a Corea y Japón.
Corea y Japón Dan del llegaba como gran 2002. candidata para defender la corona. Venían de ganar el Mundial del 98 ante la mismísima Brasil del fenómeno Ronaldo. Venían de alzar la Eurocopa en una final infartante ante los italianos. Eran sin lugar a dudas la nación más peso pesada del planeta. Además, recordemos que en ese 2002 Zidane no tenía ni siquiera un mes de haber alzado la Champions con el Real Madrid, marcando aquel mítico fusilazo de golea. ¿Qué golazo fue ese de Zinedine Zidane, weón? Una volea espectacular clavada en el ángulo que muchos recuerdan a nivel histórico este golazo, porque más encima se ganó, con este gol ganaron la Champions. Entonces, qué golazo fue de Zidane. El poderío del mundo lo tenían ellos para ese entonces. Sin embargo, para el Mundial del Corea-Japón, los franceses padecieron lo que se le denomina la maldición del campeón. Protagonizaron el desastre, perdieron su partido inaugural contra Senegal. Los africanos debutaban con victoria ante los vigentes campeones. Luego, la expulsión de Thierry Henry frente a Uruguay dejó a los franceses en una situación delicada tras un empate sin goles. La maldición de los campeones, que el que gana el mundial anterior, al siguiente quedan eliminados en fase de grupos. Le pasó a Francia, le pasó a España, le pasó a Alemania. El único y lo último que no le sucedió esto fue eh, Francia, cuando salió campeón ahora cuando salió campeón al siguiente mundial, que jugó la final con Argentina. Y fueron los únicos quizás que no quedaron eliminados antes. Necesitaban vencer a Dinamarca para clasificar, pero cayeron 2 goles a 0 y se despidieron humillantemente en la fase de grupos, algo impensable. Aquí veríamos al primero de los gigantes caídos. Senegal, por su parte, empató con Uruguay. Aquí estaba el grupo de Francia. Mira el grupo que le tocó a Francia. Dinamarca con 7 puntos, Senegal con 5 y Uruguay lamentablemente con 2 puntos. Y Francia sacó solamente un punto, cabrón. Un punto sacó Francia. Y avanzó a octavos. La legendaria España, comandada por el mítico Raúl González, Fernando Hierro, Morientes, Luis Enrique y Puyol, mostraron un bestial nivel y ganaron sus 3 encuentros de la primera ronda: 3-1 contra Eslovenia, 3-1 contra Paraguay y 3-2 contra los sudafricanos. Raúl González y Fernando Morientes El brillaban equipazo como este las de figuras de España. una nación que se perfilaba como posible favorita. Paraguay pasaría de grupos con la mínima. Ganaron 1, perdieron 1 y empataron 1. A duras penas pasaron a octavos por el gol a favor ante Sudáfrica. Y bien, en el grupo C tendríamos a Brasil. Por amor a Brasil, Dios, se viene el Brasil. pentacampeón. La futura pentacampeona hambrienta de gloria. No lo sabíamos, pero estábamos a punto de presenciar el eclipse total de aquella nación que sí daba miedo. Una Brasil hipertrofiada de figuras. El único mundial donde Este Brasil era espectacular, daba un miedo arriba, tenían a la triple R, tenían Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho. Y también podríamos sumarle a Roberto Carlos, que era un equipazo este de Brasil. Este Brasil sí que daba miedo. presenciaríamos el tridente de las 3 R's: Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo. ¡Qué delantera! Repito, fue el único mundial donde estuvieron juntos. Ronaldo, el fenómeno, venía de atravesar el momento más oscuro de su carrera. Luego de la extraña convulsión en la final contra Francia en el 98, sufriría una lesión de rotura en los ligamentos cruzados. Estuvo más de un año sin ni siquiera saber lo que era tocar
tocar una pelota. Este Mundial de Corea significaba todo para él. Podría ser su redención y él lo sabía. Por ello comandó a Brasil desde el primer partido, arrasando en la fase de grupos con los 3 triunfos. En el debut contra Turquía, el fenómeno abrió la noche con su primer gol. Luego Qué Rivaldo golazo de... remontaría la noche de penal. Contra China ya no veríamos a la triple R, sino a la cuatribendita R. 4 goles a 0. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Roberto Carlos dejarían sus huellas en una aplastante noche. Contra Costa Rica, otra lluvia de goles, 5-2, con doblete del fenómeno, Costa demostrando su Rica, po. olfato goleador y disipando las dudas sobre su condición física. En ese grupo C de segundo pasaría Turquía, quien solo ganó un partido, dejando atrás a China, quien poseía más goles en contra. Tenía equipazo Brasil, weón. Ese Brasil era imparable, literalmente era imparable. Quizá a mi parecer le tocó mucho más difícil a Brasil para llegar a la final. Pero es que era imparable ese Brasil teniendo a Rivaldo, a Ronaldo, a Ronaldinho, Roberto Carlos. Solo con nombrar esos jugadores ya uno se puede ver la calidad de jugadores que tenía Brasil en ese tiempo. En el grupo D tendríamos a la anfitriona pero polémica Corea del Sur, quien en un inicio Aquí llegó uno de los anfitriones que robaron en este mundial. Este mundial fue unos robos espectacular, weón. Qué manera de robar Corea en este mundial, weón. Llegó a base de. Llegó creo que a cuarto, semi, pero a base de puras polémicas, de goles anulados. Después más adelante vamos a ir viendo, pero qué polémica se fue este mundial en cuanto a Corea. sorprendió al liderar su grupo, venció 2-0 a Polonia, empató con Estados Unidos y derrotó por la mínima de 1-0 a la Portugal de Luis Figo, Rui Costa y Deco, dejándolos épicamente afuera. Esa Corea contaba con su primera gran leyenda, sí, el velocista de Park Ji-sung, Park además de la Ji-sung. astucia goleadora de An Jung-wan. El jugar en casa hacían que sus noches rojientas fueran más épicas. Pero tristemente lo que arrancó épico iba a terminar en desgracia. Pero bien, no nos adelantemos. Estados Unidos pasó de segundo de grupos con Corea del Sur pasó con 7 puntos. Estados Unidos con 4 y la gran Portugal, que tenía grandes figuras como Deco, Figo, quedaron afuera. 4 puntos, esto en una victoria también contra Portugal y el empate ya mencionado ante los coreanos. En el grupo D tendríamos a la Alemania de un Oliver Oliver Kahn, Kahn en su qué más arquerazo era bestial Oliver Kahn. prime. Los teutones llegaban con una selección renovada, Michael Ballack que era el eje del centrocampo hacia el ataque y Miroslav Klose como delantero eran sus máximos artilleros de Qué la equipazo tenía guerra. Alemania igual. Los alemanes saben bastante y habían llegado al mundial con la determinación de alzarlo. Debutaron con una humillante victoria de 8 goles a 0 ante Arabia Saudita. Ya, pero fue con Arabia Saudita, po, weón. O sea, sin menospreciarlo, pero Arabia Saudita en ese tiempo ya se le agradece todo. Con harto esfuerzo clasificaron a ese mundial, pero el primer partido le tocó facilísimo. Era llegar y gritar gol, literalmente, 8-0. Fácil para Alemania. Klose marcaría un hat-trick en ese icónico debut. También firmó un gol en el empate ante la Irlanda de Robbie Keane. Aseguró su primer lugar en el grupo aplastando a la Camerún de Samuel Eto'o 2 goles a 0. En ese grupo Irlanda pasaría de segundo con 5 puntos tras ganar 3-0 contra Arabia Saudita y empatar los 2 juegos restantes. En el grupo F de la muerte tendríamos a la Argentina de Batistuta, de Crespo. En el grupo F se viene una de las desilusiones más grandes e históricas de Argentina. Una Argentina que venía de apabullar la eliminatoria de Sudamérica, terminando primero por casi más de 40 puntos, si es que no lo mal no recuerdo, creo que eso eran 43 o 45, que quedó primero de esa tabla general, venía siendo favorito,
Tenía jugadores como Crespo, el director técnico era nada más y nada menos que Bielsa, y por eso Bielsa hasta la actualidad no ha podido volver a Argentina. A Bielsa lo odian por este mundial, y ahí vamos a ir viendo qué le pasó a Argentina en este mundial. Crespo venía siendo una de las figuras, y veamos lo Y que va a del pasar con hijo del Argentina. viento, Claudio Caniggia. También tendríamos a la bestial Inglaterra de un David Beckham en su más diabólico prime. Qué Y golazo de también a la Beckham. Suecia de figuras como Henry Larsson y un puberto pero ya peligroso Zlatan Ibrahimovic, el Zlatan. grupo de la muerte. Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, era otra de las grandes favoritas, Loquito pero Bielsa. protagonizó uno de los tropiezos más polémicos de su historia. Ganó ajustadamente ante Nigeria, pero perdió contra Batistuta. Inglaterra. Juan Sebastián Verón haría horrores inexplicables. Muchos hasta el sol de hoy lo consideran como traidor a su patria. Estaban a solo Muchos dicen que este partido Verón no quiso jugar el partido de su vida porque en ese tiempo Verón jugaba en el Manchester United. Entonces muchos argentinos le dicen que no jugó como debería haber jugado porque Argentina debió ganar este partido. Y por eso se le critica y se le llama traidor por lo que hizo. un partido de quedar afuera y así sucedió. Empataron contra Suecia. Argentina sería la tercera nación gigante eliminada en fase de grupos. Aymar, qué jugadorazo era Aymar. Batistuta quedaron afuera, Crespo, que por decir algunos nombres, creo que estaba hasta Zanetti. Tenía equipazo Argentina para poder haber llegado mucho más lejos de lo que llegó. Este fue el mundial que marcó el retiro de Batistuta como leyenda de la selección. Suecia dio la sorpresa pasando de primera de fase de grupo. Miren, en un grupo muy cerrado. 5 puntos Suecia, Inglaterra quedó con 5 y Argentina quedó con 4. Si Argentina no hubiese empatado con Suecia, pasa fácil este grupo y ahí olvídate que hubiese pasado. Quizás hubiese llegado a cuartos de final, semifinal, no se sabe. Pero ya hay historia. Lamentablemente una de las historias más oscuras a nivel de mundial de Argentina. Con 4 puntos y 2 goles averajes a favor, dejando en el segundo Larson, puesto igual era a los jugadorazo Larson, ¿ah? ingleses. En el grupo G, la Italia de ese mundial era a la vista una poesía para el fútbol. Miren esa plantilla. Leyendas hiperbestiales por doquier. Qué Figuras como leyenda Del en este, Piero, en este Maldini, mundial, ¿ah? Francesco Totti, Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Buffon, el Kazak, goles de Filippo Inzaghi, Zambrotta y paren de contar. Un equipazo brotado de puras deidades del balón, toda la liga italiana unida en una misma selección. Debutaron venciendo 2-0 a Ecuador, pero para sorpresa del mundo cayeron ante Croacia 1-0. Se clasificaron al límite gracias a un gol de Del Piero al minuto 85 en el empate frente a México. Mis hermanos. No se entiende cómo en este mundial Del Pero no era titular indiscutido. Creo que en este partido Del Pero entró los últimos minutos, pero de titular no entró. Es inentendible cómo un jugador tan importante como Del Pero lo tengan ahí en la banca. Se podía dar el lujo Italia de incluso de tener a Del Pero en la banca. Tenía equipazo. Los aztecas terminaron como líder invicto. La selección mexicana, comandada por leyendas como Cuauhtémoc Blanco, el Rafa Márquez o Jorge Cuauhtémoc Campos en la Blanco. portería, vencerían a los croatas 1-0. A Ecuador con 2-1 y contra Italia venían ganando hasta el mítico gol de Del Piero que les mencioné al 85. En el último grupo, el grupo H, la Japón, anfitriona de la Copa, era comandada por bestias también de la talla como Hidetoshi Nakata. Empataron 2-2 con Bélgica en un grupo donde ambos avanzarían. Vencieron 1-0 a Rusia y 2-0 a Túnez. Bélgica ganó Clasifican solo un primero. partido ante Los Rusia y anfitriones empataron los clasificaron dos primero con 7 siguientes. puntos. Muy bien, ahora dejemos los puntos y los cálculos de lado. Entramos en las fases finales, donde las noches
Serán súbitas, donde la magia y los infartantes choques eclipsarían para siempre nuestras pantallas en plenas madrugadas, pero también sería una fase donde la polémica se adueñaría de Aquí ya se empieza a poner entretenido este mundial. Miren lo que va a pasar. varios partidos. La peste del arbitraje saldría a relucir en diversas noches. Además, recordemos que en este mundial la regla del gol de oro estaba vigente. Pero bien, arranquemos. En octavos, Japón. Creo que este mundial del Corea y Japón fue el último mundial donde se hizo el gol de oro. Creo que ahí terminó el gol de oro. Para los que no saben el gol de oro, cuando en los minutos, en los 90 minutos empataban a cero, se iban a alargue, y si dentro de esa alargue alguno de los equipos hacía un gol, se terminaba el partido instantáneamente. Este fue el último mundial donde se utilizó el gol de oro. Cayó ante Turquía con un gol tempranero de Umid Davala a los 12 minutos. Caía la primera nación anfitriona. Por otro lado, Japón. Estados Unidos dio el batacazo al eliminar a México 2-0. En un clásico, ¿ah? México-Estados Unidos, venía mejor México ganando todos sus partidos, y aquí el partido que era clave para seguir avanzando, juegan con Estados Unidos, y Estados Unidos le hace la gracia y los deja eliminados del Mundial. Hermanos mexicanos empezaban a notar que la maldición del quinto partido sí era real. Senegal protagonizó otra sorpresa al remontar a la Suecia de Zlatan. Al ganar con un gol de oro de Senegal Henry eliminando Camara, a los Zlatan. africanos estaban de júbilo. Y bien, España en los octavos vivió un drama ante Irlanda. Miren, los españoles se adelantaron con golazo de cabeza de Fernando Morientes. Duraron con esa ventaja durante todo el partido. Un Casillas joven Casilla, un joven Casilla que debe haber tenido unos 22 años, si no me equivoco, 22 o 23 años. haría un penal para proteger la ventaja, pero al minuto 90 Fernando Hierro es sancionado por un agarrón que hizo dentro del área, el Oh, segundo penalazo. penal de la noche, pero este era al minuto 90. Robbie Kane no perdonaría Era a la última Casillas, del el partido. partido se alargaría y se iría a penales. Casillas otra vez, el puberto de 19 años, Me quedé corto. 19 años tenía Casilla en el Mundial de Corea y Japón. Pensé que tenía más. se convertía en el héroe al detener otros dos más en la tanda. Mendieta se pone el peso al hombro para patear la última. ¿Qué jugadora será Casilla, weón? No digan ni le quiten mérito a lo que hizo Casilla en toda su historia con 19 años, parándose en los penales para poder clasificar a la siguiente fase en un mundial. No cualquiera lo puede hacer, no cualquiera. Así que Casilla es un gran arquero y hizo historia en España. Pelota y clasificar a la Roja a los cuartos de final. Partidazo épico, pero bien, el mundial seguía. Alemania, sí, los teutones sufrieron ante Paraguay en un choque. Yo creo que este partido de Alemania con Paraguay fue uno de los más difíciles que tuvo Alemania antes de llegar a la final. Los dos partidos que para mí, a mi parecer, fueron más difíciles fue con Paraguay y con Brasil en la final. Siento yo que fueron los partidos más difíciles para Alemania. De ogros, ya que Paraguay Qué arquerazo. Chilaver y Oliver Kahn. Partidazo este. contaba con José Luis Chilaver en la portería. Era No, miren, como el qué Oliver tapada. Kahn de los suramericanos. Ambos nos regalaron bestiales paradas y parecía que el partido se iba a la largue. Pero un gol de Neville Oh. casi al final del partido evitó la prórroga. Alemania pasaba a cuartos. Al minuto 88 Neville hace el gol de Alemania y lamentablemente se nos va un sudamericano, Paraguay para la casa. Brasil superó a Bélgica con algo de fortuna o quizás de polémica, ya que un gol anulado a los belgas Anulado, miren, miren cómo robó Brasil. Está robando Brasil aquí en este partido. Gol legítimo. mancharía sin necesidad la noche. Recordemos que no existía el VAR y el árbitro anuló un gol que según él fue por un supuesto empujón en ataque. Años ¿Pero qué después, empujón? el árbitro jamaiquino se mostró arrepentido, ya que el gol debió ser válido.
solamente le gana la posición el jugador de Bélgica y un gol legítimo. Hoy en día ese gol con VAR lo cobran 100%. Una ayudita ahí para los brazucas, una ayudita. Además, a esa Brasil no le hacía falta de que le regalasen nada. Más adelante veríamos un fusilazo de Rivaldo y Qué otro gol del golazo de Rivaldo, fenómeno mira. Ronaldo que sellarían la noche 2-0. Inglaterra goleó cómodamente a Dinamarca con 3 tantos de Michael Owen, Rio Ferdinand y William Heskey en la Qué primera equipazo tenía mitad. Inglaterra Pero igual, bien, ¿ah? ahora llegaba el partido más polémico en cuanto a arbitraje hablamos, y no solo de este, sino de Mamita todos los querida, lo que se benditos viene, mundiales en la mamita. historia. Octavos de final entre Corea del Sur versus Italia, dirigido por el ecuatoriano Byron Moreno, esa sal. Este árbitro se ocupó de hacer todo lo posible para que los italianos no avancen Miren, para encima le ponen eh, un sentido de Corea y Japón, no puede ser. De Corea, pues, si este partido fue un fraude. pasaran de ronda. Nomás al empezar el partido pita un penalti al minuto 3 a favor de los coreanos que no fue. Aún así ni siquiera supieron meterlo. ¿Qué En el penal, minuto weón? No fue 4 del segundo nada. tiempo un coreano le da un brutal codazo a Del Piero que debió ser tarjeta roja. El defensor coreano además ya tenía una amarilla y ni siquiera fue penalizado. Luego vimos cómo Totti saldría expulsado por una supuesta simulación. Ya los italianos estaban hastiados del ya Qué claro arbitraje robo, Italia. a favor de ¿Cómo le Corea. El robaron? partido empezaba a salirse de control, pero el árbitro como si nada ignoraba las reclamaciones. En el minuto 20 de la prórroga se anula un gol de la nada que le daba la clasificación a la Italia de Del Piero. El árbitro hacía caso omiso a todas estas barbaridades y solo se dedicó a esperar a que Corea marcase. Qué terrible este partido. Este partido ni siquiera lo quieren recordar los italianos porque fue un robo a mano armada. Le robaron por todos lados a Italia en este partido. El gol de oro que eliminaría a una Italia que claramente merecía pasar de ronda. El drama en los partidos comprados de Corea continuaban, ahora se medirían contra España. El árbitro amañado esta vez sería el egipcio Gamal Gandour en los cuartos de Puro final. La robo furia de roja Corea. española estaba teniendo mejor partido. Joaquín venía inspirado, buscaban el tanto que abriera el marcador. Corea sabía aguantar, pero Joaquín logró conseguir una falta y tras un buen centro, España marcó el primer gol del partido. No celebraron bien cuando el árbitro hizo su aparición y anuló un gol que era legítimo. ¿Y qué cobró aquí el árbitro? ¿Cobró empujón otra vez? Es un gol legítimo. Qué manera de robar en este mundial los coreanos, ¿eh? Argumentando que un jugador había jalado la camiseta de su rival dentro del área muy mal. Tras el Ya, empate pero a cero ni siquiera le pega el jugador, le pega el otro. ¿Cómo van a estar anulando un gol por un toquecito? Bueno, si estamos jugando fútbol. se iban a los tiempos extras y sería entonces cuando de nuevo Joaquín ganaba un desborde por la banda y sacaba un centro perfecto que remató Morientes de cabeza. España tenía Este es uno de los goles que se anuló más polémico, ¿ah? Porque se dice que salió el valor, en ningún momento sale aquí. el gol que los hubiese llevado a las semifinales. Sin embargo, el juez de línea levantó la maldita bandera, por Dios. Que Era de había no creerse, salido, ya que po. según el árbitro asistente, la pelota y que había salido del campo. Pero miren, ni siquiera sale, puede salir un porcentaje, pero del 100% debe haber salido un 5%. El Leyman ni se sabe la regla, el balón tiene que salir 100% de la cancha para recién anular ese gol. Es inentendible lo que hizo el árbitro aquí. Un robo a mano armada también a España. Cuando Joaquín mandaba al centro, pero no, claramente en la repetición se vio que no fue así. No Esto salió volvió eso. locos a todos los españoles. La sospecha era más que evidente. Corea tenía que estar en las semifinales. Sea como sea, el partido se fue a penales y para más dolor aún, Joaquín, el jugador que más había hecho en toda la noche, sería quien fallase el penal Se perdió más el penal. importante. La Allí veríamos figura. cómo el arquero coreano se adelantó a casi 2 metros
Está bien adelantarse unos par de metros, pero miren, se adelantó caleta, miren. Pero como era Miren dónde está el arquero y dónde tapó. Y obviamente la tapó y los árbitros no iban a decir nada, no iban a repetir ese gol, esa tajada. obvio, el árbitro no diría nada. De esa forma España quedaría fuera de la Copa del Mundo. El poco respeto que Corea se había ganado en este mundial ya estaba más que perdido. Pero bueno, sigamos. Inglaterra y Brasil protagonizarían ahora uno de los mejores partidazos en la Partidazo en el papel, ¿ah? En cuanto a figura, en cuanto a cómo venían jugando las fases anteriores Inglaterra y Brasil. Era un partidazo por donde se le viera estos cuartos de final, creo, de la Copa del Mundo de Corea y Japón. historia de los mundiales, choque de titanes, leyendas en su máximo prime y a donde Buena, Diego, ¿cómo estáis? Hola, soy viejo. sea que mirases, Michael Owen no perdonaría y le Michael daría el Owen. primer gol a los ingleses tras un error ¡Qué de Lucio. golazo! Pero Ronaldinho en una magistral carrera le daría la asistencia bestial a Rivaldo para empatar. Arrancando el segundo tiempo, Ronaldinho se preparaba para el tiro libre que lo llevaría a la historia. Un hiper contra golazo Este gol se recuerda bastante en este mundial. a larga distancia que nos resetearía el ¡Qué cerebro a todos, golazo! Te pero más di. al portero Andrew Seaman, quien aún hoy no pudo entender cómo es que entró esa pelota que se veía por mucho afuera, el gol más anormal del mundial. Sin embargo, Fue Ronaldinho no golazo lo al pudo ángulo celebrar del casi. todo bien porque le sacarían roja directa 5 minutos después. Esto No, tras un pero ¿cómo le sacáis roja a Ronaldinho en un mundial, pues? No podía expulsar a Ronaldinho. ¿Cómo está bien? Aquí estamos, pana. Estamos reaccionando al Corea y Japón. supuesto taconazo al tobillo que daría, nadie lo podía entender. El partido aún le restaba media hora. Ahí Brasil supo aguantar hasta el pitazo final. Decan entre lágrimas se Termínelo, despedía juez. Termine el del partido. mundial. Por otro lado, Turquía eliminó a Senegal con gol de oro de Ilan Mansis, el último gol de oro en la historia de los mundiales, y así avanzaron a la única Avanzó semifinal de harto su Senegal. historia. Muy bien, Alemania venció por la mínima a Estados Unidos gracias a un golazo de Michael Ballack y bestiales paradas de Oliver Kahn. El Oh. portero cumplía 4 partidos con su arco a cero. Llegamos ahora a las míticas semifinales. Alemania le haría Estamos casi. justicia en honor a la memoria de Italia y España, ya que los teutones eliminaron a la polémica Corea 1-0. Al fin. Se acabó el robo de Corea. Él pasó con robo ante Italia y pasó con robo ante España. Y ya sería mucho si pasaba con robo ante Alemania. Ya paren el show, po. Oliver Kahn sería nuevamente la figura con paradas agónicas. Luego de tantos años, un portero sería el claro candidato para el Balón de Oro en una Copa del Mundo. Mientras tanto, Ballack lloraba porque se perdería la final debido a Yo creo que esto es lo que más le ha dolido a Michael Bala a nivel histórico, que venía siendo una gran Copa del Mundo, venía siendo figura, y con una amarilla se pierde la final con Brasil. ¿Qué hubiese sido de esa final si hubiese estado Michael Ballack en Alemania? Quizás Brasil igual te la gana, pero hubiese sido quizás más peleada, no sé. Quedará para los registros históricos del fútbol. la acumulación de amarillas. Brasil, sin la presencia de Ronaldinho, padeció un poco ante Turquía. Esto hasta que el fenómeno Ronaldo marcó de puntica al minuto 50. De puntín, po. Era muy inteligente Ronaldo. No necesariamente teníais que hacer un gol bonito para poder pasar de fase o ayudar a otro equipo. Da lo mismo. Hasta de puntita hay que hacer los goles. Clasificando a la entonces tetracampeona del mundo a su tercera final consecutiva. La esperada noche llegaba en Yokohama, Alemania. Tercera final consecutiva. 1994, 1998 y 2002.
contra Brasil por primera vez en la historia de los mundiales. Era como ver a un objeto imparable chocar contra otro. Qué lindo lo que se nos viene, cabrón. Mundial 2026. Qué lindo será poder tocar esa copa. No todos tienen la gran, como le dijera, el honor de poder tener esa copa en sus vitrinas. Son muy pocos países que la tienen. Otro objeto inamovible, nadie sabía lo que podría pasar. El mejor portero de los últimos tiempos versus el mejor 9 de la historia. Ese peinado se hizo historia, en ese mundial. Algunos dicen que fue porque su hijo lo confundía con Roberto Carlos y se dejó ese peinado para que su hijo lo pudiese reconocer en la cancha. Y otros dicen que lo hizo para que la prensa como que hablara más de su pelo y no de la lesión que él venía arrojó por casi 9 meses. Hay varias versiones que están ambulando por el corte de pelo que tenía en esa final Ronaldo. Más bestial delantero que Brasil haya podido parir, Ronaldo el Fenómeno, quien además estrenaba su mítico corte de pelito. Hay Mítico muchas pelito, versiones, pero según la versión del mismo Ronaldo, este corte se lo hizo para que su hijo mayor, quien era niño todavía, lo reconociera a distancia, ya que según Bueno, él, el ahí está pequeño lo una de las solía versiones. confundir con Roberto Carlos en algunos partidos, y como se trataba de la más gloriosa de las finales, el Fenómeno quería que su hijo lo reconociera bien. Qué cosas. Pero bueno, la FIFA, bastante manchada por el arbitraje a lo largo del mundial, tuvo que recurrir a don Pierluigi Collina. Gianluigi Colina, uno de los mejores árbitros de los últimos años que ha podido estar en el mundo, por decirlo así, y en la final de Copa del Mundo. Ha sido el único que ha salido en portadas de juegos de FIFA. Creo que salió como 3 veces más o menos. Un, un arbitraje espectacular. Para que pusiera orden, el único árbitro temido y respetado, el juez más infalible que el fútbol nos pudo brindar, llegaba para pitar la final. Una noche intensa, bastante cerrada en el primer tiempo, pero que se destrabaría en la segunda parte. Ronaldo roba un balón y persiguió el rebote Qué buena de Rivaldo. recuperación. Aprovechó el único error de Oliver Kahn en todo el mundial para Oh, abrir el marcador. El qué Fenómeno mal. celebraba mientras Oliver Kahn Solamente se equivocó en esa jugada Oliver Kahn. Y antes se regalaba el premio a mejor jugador del mundial. Se daba antes. De hecho, él ya sabía que iba a ser el mejor jugador del mundial. Y se equivoca justo en la final. Qué mal para Oliver Kahn. estaba choqueado en el césped. Recordemos también que Alemania sufría la baja de Ballack, su principal pieza en el centrocampo. 10 minutos después, Qué Rivaldo deja pasar golazo, el weón. balón en su Pero caño para que el Fenómeno fusilase al ya caído portero alemán. 2 a qué 0. golazo se Se mandó sellaba ahí el Ronaldo. pentacampeonato de los brasileños. Ronaldo Nazario redimía su carrera después de la eterna lesión que casi lo hace retirarse prematuramente. El Fenómeno se llevó la bota dorada como máximo goleador y récord para ese entonces en la Copa del Mundo con 8 goles. Sin embargo, Oliver Kahn se llevaría el guante de oro y el balón de oro como el mejor jugador del mundial. Mantuvo su portería imbatible con 0 goles en 5 de los 7 partidos. Su único y maldito error fue en Justo en esa la final. ¿Cómo final. te equivocás Es el justo en único la portero en la final? historia en lograr dicha hazaña. Eran tiempos en donde hasta las premiaciones sí contaban con altísima credibilidad. Qué Como lo lujito. dije al inicio, fue el eclipse de aquella Brasil que aún el mundo no termina de superar. Qué tiempos, cuántas memorias, cuántas nostalgias. Cada nación que veías estaban plagadas de sus propias leyendas. El fútbol estaba demasiado completo.
cuando se jugaba por gloria, cuando no importaba partirte el alma por la camiseta de tu país. Estos eran los tiempos que se vivían en aquel nostálgico mundial del Corea-Japón 2002. Y eso ha sido, y eso ha sido la reacción del Mundial del 2002. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir este video porque vamos a seguir haciendo reacciones del Mundial.